Bien, el Partido Aprista Peruano, de acuerdo a su trayectoria y todo su el quehacer histórico, cumple este 7 de mayo 91 años de fundación. Y qué mejor que tener esta noche al profesor Lucio Capristán, al secretario general Ronald Amaya y al secretario de organización del partido aquí en Paiján, el profesor Raúl Mendoza. Y queríamos un poco conversar con ustedes acerca de, primero, el tema histórico, y creo que usted, profesor Lucio, entiende, digamos, mejor que todos nosotros. Usted es una persona contradictoria, todos los paijaneros coinciden en que usted es, digamos, es el aprista más visible, ¿no? Quisiéramos que nos haga una especie de pasaje rápido de la historia de este 7 de mayo en el tema de la fundación del APRA. Todos sabemos que Aya La Torre fue quien trazó la línea histórica de este gran movimiento, y fue justamente un 7 de mayo de 1924 cuando Aya La Torre sufrió un destierro en el entonces gobierno de Leguía, y estuvo en México reunido con los jóvenes, con la juventud universitaria, y fue entonces el momento en que Aya escogió esta fecha 7 de mayo para fundar la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA. Aya, un acto simbólico, hizo entrega a la juventud mexicana de la bandera indoamericana, que, como todos conocen, es una bandera de color rojo, y en el centro lleva pues el continente indoamericano. Aya de la Torre, en este hecho histórico de enorme trascendencia para la democracia social de América, traza los lineamientos y los principios de este gran movimiento, el APRA. Desde entonces, Aya de la Torre empieza a promover la fundación de los partidos apristas en diferentes lugares, en diferentes países de América. Se funda, por ejemplo, en Cuba, se funda en Venezuela, se funda en Argentina, se funda en Bolivia, y el 30 de septiembre de 1930 se funda el Partido Aprista Peruano en Lima. Definitivamente la historia del APRA trae una serie de vicisitudes, de virtudes y también de aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Una de las situaciones importantísimas es el refresco, ¿no? Que tiene el refresco generacional, el refresco que interesa en general a todo el movimiento político, no solamente en el Perú, sino también a nivel mundial. Y vemos partidos muy tradicionales, pero que a la vez han sabido actualizarse. Ronald, tú acabas de salir elegido secretario general acá en el partido, tienes 35 años. Tu perspectiva del Partido Aprista, tu visión de Partido Aprista es diferente, es una combinación de lo que ha sido el APRA y de lo que debe ser. Claro, ante todo, muy buenas noches. Aunque todavía no somos proclamados todavía, pero ya estamos trabajando. Con respecto a tu pregunta, Ronald, nosotros queremos, o sea, tenemos la base, ¿no?, del APRA, ¿no? Pero a la vez ya queremos tener otras dinámicas, ¿no? O sea, llegar a la juventud. En este caso, se usan ahorita los medios ya de comunicación, por decir, el internet, ¿no? El Facebook, ¿no? Todas esas cositas queremos también trabajarlas, ¿no? Pero conjuntamente, ¿no? Con los apristas, ¿no? De mayor jerarquía, ¿no? Como en este caso, profesor Lucio, siempre, ¿no? Los consejos, siempre de repente pienso yo, y ya lo comprometo a Lucio Capristán, ¿no? Que nos asesora también, ¿no? en esta nueva etapa, ¿no? Que nos toca más que todo a los jovencitos, porque tengo una lista de muy jovencitos.
Y así como él, también varios compañeros, ¿no? Que vamos a trabajar de la mano, como se dice, ¿no? Los viejos y los jóvenes, ¿no? Pero en el buen sentido ya de la palabra. Así es. Definitivamente hablar del APRA es también hablar de un frente, del famoso Frente Único, ¿no? El Frente de Manuales Intelectuales. Pero también hay que hablar de lo que le decía hace un momento, ¿no? O sea, el refresco doctrinal. Con Raúl Mendoza conversábamos la vez pasada y decíamos que tiene que haber un refresco, digamos, en la dinámica que tiene que haber. Tú tienes menos de 35 años y tienes, digamos, también una forma de ver al partido. Como secretario de organización, ¿cuál es la combinación que vas a hacer entre lo que hemos dicho, ¿no? La parte histórica, la parte doctrinal, pero también, digamos, la parte más dinámica que son los jóvenes? Bueno, muy buenas noches. Ante todo quiero expresar que me siento muy honrado de poder participar de esta mesa de diálogo con el compañero Lucio Capristán, reconocido en la base del partido aprista, y también pues con mi compañero Ronald Amaya y por supuesto Ronald Olivares. Para mí el APRA ha ido sufriendo una evolución, un cambio evolutivo en el tiempo y espacio. Ahora necesitamos reinsertar los conocimientos tradicionales, pero a la vez modificar los cambios que se ha ido dando en la sociedad, sobre todo en nuestra sociedad peruana. Tenemos que darle las modificaciones necesarias, sobre todo para poder llegar a la juventud que aún desconoce lo que en realidad es nuestro partido aprista peruano, fundado pues por el maestro Víctor Raúl Haya de la Torre. El cambio generacional ya se está dando, el mensaje está llegando también a todo el Perú, y uno de los mensajes, Ronald, es de poder recuperar un tiempo que se ha estado perdiendo. Tenemos que recuperar el tiempo perdido, tenemos que recuperar la juventud que se está perdiendo. El APRA sigue representando la esperanza, sigue representando el partido de las masas y tiene que culturizar a nuestros jóvenes. La fusión entre la experiencia y la juventud es necesaria, porque la experiencia nos da las bases sólidas, las raíces doctrinales, la ideología necesaria. La juventud nos va a dar el dinamismo, el accionar, la acción por la cual nació el partido. Muchas personas dicen que el partido aprista es un partido viejo, anacrónico, un partido que no tiene, digamos, vigencia. Pero podemos determinar, profesor Lucio, que el partido tiene dinámica, que el partido se ha actualizado en el tiempo. Recordemos nosotros que luego de 30 años de fundado el partido, Haya de la Torre escribió un libro, 30 años de aprismo, que sucedió al famoso antiimperialismo y el APRA. Alan García el año pasado escribió 90 años de aprismo, y ahí él da unos lineamientos de cómo es que han sido digamos, la dificultad, la falencia de repente de lo que fue el partido adaptado a esos años, pero que se tiene que readaptar. ¿Tiene vigencia el partido aprista? Por supuesto, tienen vigencia sus ideas, tienen vigencia sus postulados, sus preceptos, sus proposiciones económicos, sociales y políticas. Lo que pasa es que muchos enemigos del partido que no han estudiado o que no conocen las ideas de Haya de la Torre, no han comprendido hasta ahora de que el APRA es un partido que se sostiene en una base filosófica que es la dialéctica. Haya de la Torre fue, ante todo, un pensador dialéctico, un político que accionó también dialécticamente durante su existencia como político, como líder. Ustedes recuerden que el APRA
cuando emerge por los años de 1924 o 1926, cuando se publica su primer libro, El antiimperialismo y el APRA, remarcaba sobre la existencia del antiimperialismo yanqui, porque en ese entonces, históricamente, era ese imperialismo el que acosaba las economías débiles y pobres de los países subdesarrollados. Los pueblos indoamericanos estábamos subyugados bajo el imperio de ese imperialismo. Pero a medida que avanza el tiempo, aparecen otro tipo de imperialismo, el social imperialismo ruso. Ruso también se convirtió en una potencia, en una gran potencia, y desde allí también ejercía un sistema de explotación del Estado, del hombre por el Estado, ¿no? Entonces, la historia, el escenario histórico, el escenario económico, social, evoluciona, cambia, y ella decía dialécticamente, si la historia cambia, si los escenarios cambian, las proposiciones teóricas también cambian, y las estrategias de lucha también cambian. Entonces, por eso Aya, en 30 años de aprismo, ya nos hablaba pues de que el antiimperialismo decía, el imperialismo tiene dos lados, tiene dos caras, es como una medalla, es como una moneda, tiene su lado bueno y su lado malo. El lado bueno, o sea, reconoce Aya ya el lado bueno, lo bueno del capital, lo bueno del capitalismo. Lo malo es que el capitalismo avasalla, ¿sí? Subyuga, explota, pero lo bueno es que trae capitales, trae tecnología y trae desarrollo. Lo que hay que hacer entonces, decía, es cómo tratar con el capital. Entonces, de eso depende. Entonces, para eso necesitamos un Estado antiimperialista, un Estado, no un Estado policíaco, controlador, sino un Estado promotor y un Estado que controle la presencia del capitalismo, del capital en nuestro país, para que éste contribuya al desarrollo, al crecimiento y no a afirmar más la explotación. Básicamente eso tiene vigencia porque lo que usted acaba de decir, por ejemplo, es típico y ha sido utilizado muy bien por China. ¿Quién iba a pensar que un país comunista, un país en que el socialismo pues es su idea primigenia y su idea básica, y que tengamos ahora a China como la locomotora del mundo, ¿no? Entonces, inclusive en algún momento algunos especialistas y entendidos en el tema decían que Diao Xiaoping había leído Aya en la Torre, ¿no? Claro. ¿No? Eso es algo cierto, ¿no? O sea, él recoge, ¿no? Todo lo que sea Aya, ¿no? Y mira lo que es China ahorita. Yo creo que si el Perú en ese momento de repente le hacía caso a Aya, imagínate, ¿no? Fuéramos otra historia ahorita. Claro, y ese quizás es un poco la parte contraria, como dice Raúl, ¿no? O sea, yo soy antiaprista porque soy antiaprista, pero no hay una situación, digamos, sustento. No, o sea, dicen, no, o sea, yo soy antiaprista, yo la APRA lo odio, pero susténtalo, pero no. ¿Por qué? ¿Por qué eres tú antiaprista? No, que yo lo odio. Lo que pasa es que a veces la persona habla con el hígado. La persona a veces no lo piensa, ¿no? O sea, no le toma la forma, ¿no? Solamente porque le escuchó de repente a alguien renegar, él también reniega, ¿no? Y lamentablemente eso está pasando ya en esta sociedad ahorita. Los jóvenes dicen, no, el APRA ya fue, ¿no? Ya fue. Pero mira, tú eres testigo este domingo. Los jóvenes se han sumado. Sí. ¿No? Se han sumado los jovencitos y han apoyado la lista, ¿no? O sea, y eso me llena sinceramente a mí de una gran satisfacción, ¿no? Y bueno, pues sacamos el 70%, duela a quien le duela, pues Ronald. Sí, Raúl, la juventud es importante en este tema de digamos, esta nueva dinámica que se va a dar al partido, ¿no?
De hecho, en estas elecciones que han sido el día domingo, la mayoría de las listas a nivel nacional han sido elegidos jóvenes de menos de 35 años. Tú como joven, yo lo sigo a Alan García y le he puesto, por ejemplo, ojalá que esa misma, concepto se repita también en las listas del Congreso y las nuevas listas que se vengan en las oportunidades cuando haya que elegir a presidentes regionales y gobiernos municipales. Como joven, ¿cómo ves esto? ¿Se tiene que dar eso? ¿Ustedes van a empujar esto? ¿O es que simplemente como jóvenes van a mirar expectantes y no participar activamente de la propia realidad política, histórica y democrática del Perú? La juventud siempre ha sido el motor de un país. Siempre ha originado los cambios. Recordando a Víctor Raúl, su generación de Víctor Raúl, una generación ideológica tremenda, de gran magnitud, ¿no? Estamos hablando de César Vallejo, Ciro Alegría, Abraham Valdelomar. Siempre han movido. Entonces ellos generan el cambio. Ahora la juventud genera el cambio. Hoy por hoy, la juventud tiene que estar inmersa en nuestro partido. La labor de la secretaría, que tengo, secretaría de organización, tengo la honra de poder tenerlo a cargo. Una de las tareas principales va a ser promover la participación activa de la juventud. Y vamos a trabajar arduamente para que la juventud se sienta comprometida, para darla a conocer. Pero es necesario poder también saber llegar a los jóvenes. Los jóvenes están ávidos de personajes que les puedan saber también direccionar. Ellos, los jóvenes hoy por hoy, están muy despiertos. Entonces ellos no se dejan direccionar así nada más. Lo racionalizan, pero hay que presentarles lógica en el raciocinio. Hablando de la confrontación antiaprista, los jóvenes desconocen en sí cuál es el propósito primigenio del partido aprista peruano. Se han dejado llevar por situaciones que se han presentado quizás, ¿no?, en la realidad propia del país. Pero la confrontación tiene que ser ideológica. Como ha dicho el compañero Ronald, la confrontación es más emotiva, en base a emociones, sentimientos fuertes, pero no hay un intercambio de ideas. Entonces tenemos que recurrir a los jóvenes con bases ideológicas. Alan García, en su libro 90 años de aprismo, habla justamente de eso, ¿no? Por ejemplo, él cataloga que el hecho de haber adoctrinado hasta a gente, a los militantes del partido, de repente como que ha sido un daño, ¿no? Otra de las cosas que él observa, haciendo un análisis de lo que ha sido el partido, es, por ejemplo, que hemos sido de repente los apristas un poco sectarios, porque no dejamos, y hasta ahora se ve, justamente ustedes los jóvenes, nosotros los jóvenes de la universidad pedíamos cambios, muchos cambios, pero nunca se daban. Entonces, como que se encerraba el partido, no el partido, sino las propias personas. Profesor Lucio, usted como aprista, digamos, con más trayectoria que la nuestra y con tantos años, ¿a qué se debe que el partido nunca se aperturó, digamos así, en el entendimiento que esa apertura debería ser y debería haberse promovido lo que ahora se está dando, ¿no? Ese cambio generacional que siempre se ha pedido? Pero yo quería, antes que atender tu pregunta, hacer la siguiente remembranza. Cuando nace el partido, cuando nace el aprismo, también nace el antiaprismo. Y aprismo y antiaprismo han hecho la historia del Perú. Recuérdese de que el APRA, desde los años iniciales de su fundación, fue objeto de persecución. En Chanchán cayeron 6.000 muertos, 6.000 mártires, y
Todo porque la reacción generó un antiaprismo tan fuerte que hizo en algunos casos retroceder la marcha del partido, la marcha del APRA, pero que a pesar de lo difícil, lo impetuoso de este antiaprismo, el APRA no cayó subyugado ante los odios de las tiranías y de los enemigos del partido. Este antiaprismo no ha muerto. El antiaprismo subsiste. No nos olvidemos. El APRA sigue enfrentado al antiaprismo. A Latorre se le acusaba de corrupto. Se decía que Víctor Raúl, primero se decía que estaba vendido al oro ruso. Después se decía que estaba vendido al oro yanqui. Cuando Aya luchaba contra el imperialismo yanqui, se decía que estaba vendido al oro ruso. Y cuando luchaba también contra el imperialismo ruso, decía que Aya estaba vendido al imperialismo de los yanquis. Y también para el antiaprismo Aya fue corrupto, fue inmoral, fue tirano. Todos esos estigmas fueron creándose a lo largo de la historia para detener el avance del APRA, porque el APRA generó miedo, temor en las fuerzas reaccionarias del Perú. Las tiranías, las oligarquías del campo y la ciudad temieron la presencia del APRA. Entonces, y ahora, en pleno siglo XXI, ese antiaprismo se alimenta de los errores del APRA, de los errores de sus dirigentes, de sus líderes. Recordemos cómo acusan ahora a Alan García, nuestro líder, 2 veces presidente del Perú. Y se dice, se le acusa de ladrón. Y si todos los calificativos siniestros contra Alan García. Ahora el antiaprismo se ha modernizado. Ahora es el antialanismo. O sea, decimos, nosotros no estamos contra el APRA, estamos contra Alan. Esa es la nueva versión del antiaprismo, es el antialanismo. Pues denunciando, insultando y criticando malévolamente a Alan García, también están destruyendo al APRA. Esa es la nueva versión, la versión moderna del antiaprismo, es el antialanismo. Y por eso es que la juventud que ahora, la juventud moderna, la juventud que ahora está de la mano, que anda de la mano con los avances de la tecnología, de la globalización, ¿no? El desarrollo de las comunicaciones, la juventud está al tanto de toda esta campaña siniestra del antiaprismo. Y la juventud que poco piensa, ¿no? Porque es una juventud ahora, la juventud de ahora es una juventud arrastrada por la vorágine de la globalización. Entonces, y por los avances de la tecnología, de las comunicaciones, la juventud casi no tiene tiempo para pensar y es fácil, presa fácil, entonces, de los acechos, de los asedios del antiaprismo y del antianalismo. Por eso es necesario, yo siento mucho optimismo cuando escucho las palabras de nuestro flamante secretario de organización, de que él como secretario de organización va a trabajar para incorporar a los jóvenes a la vida del partido. Eso es algo muy grande, pero le anticipo, va a ser muy difícil. No es fácil. No es fácil poder convencer a la juventud ahora, tan asediada y tan envenenada con estos avances de la tecnología, de las comunicaciones. Pero eso no significa de que el APRA tenga que retomar también sus estrategias para de esa manera poder contar con las legiones de jóvenes que siempre vieron y marcharon
agitando las banderas del partido. Acaba de salir una encuesta, una encuesta a nivel nacional, en la que el 30% de peruanos lo da como próximo presidente de la República a Alan García. Entonces, digamos, ¿no? Las encuestas son una fotografía del momento, son un termómetro de lo que piensa la gente. Alan García, al 30%, o sea, 30 de cada 100 votarían por Alan García. Pero también lo que acaba de decir el profesor Lucio Ronald hay que entenderlo, ¿no? Hay una nueva dinámica, hay una nueva forma de antiaprismo, pero también hay que reflexionar hacia adentro, ¿no? Porque primero hay que entendernos entre nosotros para después poder trasladar nuestras ideas. En tu entendido, y esta pregunta se la replico a ustedes. En tu entendido, Ronald, ¿cuál crees que ha sido el error más grave del partido aprista durante su historia o de repente de lo que tú conoces? Mira, el error, vamos a ir directos, ¿no? El error más grande del partido es haber hecho grupos, ¿no? O sea, hacer grupos cerrados. Bueno, que solamente vean nomás sus beneficios de ellos, ¿no? No quiero tampoco culpar a nadie, ¿no? Ni tampoco tapar tampoco el sol, el sol con un dedo, ¿no? Pero lo que hecho está, o sea, ya está hecho, Ronald, ya. Ahora está en nosotros, a nivel nacional, hablo ya, o sea, jóvenes, ¿no? A nivel nacional, cambiar la historia del partido. Está en nosotros, Ronald, ya activar, ¿no? Lamentablemente no, yo vi ahí por internet de un compañero, ¿no? Decía, ¿no? Tal compañero tal, derrocó, ¿no? A Lima, dice, ¿no? No sé si ya lo has visto. No, y como que tiene algo de acierto también, ¿no? Bueno, no. Ahora ya estamos acá los jóvenes, nos toca un papel difícil, pero no imposible. No imposible, Ronald. Sobre Víctor Raúl, justamente se llama Víctor Raúl, imagínate, qué tal nombre, qué tal, y nació el mismo día, imagínate, ¿no? Mira, él habló, ¿no? Sobre aquellos tiempos, ¿no? De Víctor Raúl, Ciro Alegría, algo como, profesor Lucio, algo como la bohemia aprista, ¿no? ¿Escuchando Claro. algo así, pero un poquito más moderno? De repente lo vamos a enfocar ahí con Raúl, ¿no? Para ya trabajar lo bonito, ¿no? Y llegar a los jóvenes. Profesor Lucio, la misma pregunta, ¿no? ¿Algún error? Porque hay que ser dialécticos y le decía, hay que poder entendernos también nosotros mismos, ¿no? Y se han cometido errores. Para usted, ¿cuál sería el error más grave que ha cometido el partido aprista? Para mí, haber llegado al poder. Ella decía que el APRA no ha nacido para gobernar, ha nacido para conducir, para luchar, para defender los intereses de los más pobres. Y mientras fuimos partido de oposición, mientras fuimos partido de luchas, fuimos un partido de masas, un partido grande, inmensamente grande, intachable. El error fue cuando llegamos al poder. El poder generó muchísimas confrontaciones con el APRA. Los enemigos se perfilaron mejor y nos atacaron por todos lados. Cuando fuimos gobierno por primera vez en el año de 1985, recuerdan cuando Alan, a sus 35 años, fue elegido el primer presidente más joven del Perú. Pensábamos de que a partir de ese año, a partir de esa elección, el APRA podía concretar todas sus propuestas, ¿no? De cambio y transformación,
por la justicia de los más pobres, y no se logró. Fue muy difícil en un país tan complejo como el nuestro lograr conservar la justicia, ¿no? A pesar de que Alan, al inicio de su gobierno, lo primero que hizo fue enfrentarse a los poderes internacionales, al capital mundial. Se enfrentó al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, y le dijo: señores, mi país va a cumplir con ustedes respecto a la deuda externa, pero solamente con el 10% de nuestras exportaciones. Eso fue considerado como una afrenta para el poder económico del mundo. Y entonces ya saben ustedes lo que vino después, ¿no? Y Alan cumplió lo que prometió. Solamente el 10% se destinaba al pago de la deuda externa, y el resto se invirtió ¿para qué? Para repotenciar los bancos, el Banco Agrario. Por primera vez en la historia el Banco Agrario tuvo más dinero que cualquier banco privado. Los últimos rincones del Perú tenían una agencia del Banco Agrario, y todos los campesinos tenían a disposición los recursos económicos para poder de esa manera desarrollar el agro, porque el Perú basaba su economía en la agricultura y había que potenciar el agro para desarrollar el país. Pero no se logró. Entonces, yo siempre he dicho, cuando el APRA se convierte en gobierno, empiezan los grandes problemas que generan los enemigos del partido. Ahora pretendemos ser gobierno nuevamente por tercera vez con Alan García. Yo espero que con el aprendizaje del primer y segundo gobierno, con esas dos lecciones, podamos haber afinado un plan de gobierno que nos permita ir más adelante. Si hicimos crecer al país en el segundo gobierno hasta un 8%, ese 8% debe mantenerse, porque sin crecimiento no hay riqueza, y si no hay riqueza, no hay justicia social. Ojalá sepamos también cómo lidiar con los enemigos, porque los enemigos son los que te ponen cortapisas en el piso, en el suelo, para que el gobierno caiga. Ojalá la experiencia de Alan, si es que lograra ungirse como presidente por tercera vez, sirva como base para que en este tercer mandato podamos entonces consagrar ese ideal tan grande y luminoso y a la torre, hacer la justicia social para los más pobres del Perú. Raúl, la misma pregunta. Bueno, a mi parecer, en mi corta edad que tengo, uno de los errores que he podido yo mismo palpar ha sido es que el partido no haya podido o no haya promovido la escuela. Dejar escuela en la juventud, dejar escuela en aquellas generaciones que han seguido. Yo siempre escuché, sobre todo más en forma mucho más intensa que en Paiján, hablar de los apristas de antaño, de la cual tengo dicha de ser nieto, ¿no?, de uno de ellos, del compañero Carlos Ramos Pérez. De él recibí mucha historia, pero en sí pienso que el partido se ha descuidado en el tema de poder dejar una escuela para las generaciones que le han seguido y no permitir el cambio, no permitir la evolución, que como bien se ha dicho no ha sido una idea de Víctor Raúl. Víctor Raúl ya bosquejaba el cambio, ya moldeaba la idea, ya evolucionaba en su cambio ideológico, para bien, porque tiene que adaptarse. Uno como ser humano es adaptable, uno se adapta a la situación y a la realidad. Pero mi compromiso va a seguir siendo con los más jóvenes. Tú me conoces que siempre he tenido un acercamiento, un roce con los más jóvenes, quizás por mi profesión.
siempre he desarrollado un vínculo mucho más allá del ser docente y alumno, un vínculo más cercano, más amical, que ha trascendido las aulas, y hoy por hoy sigo manteniendo ese acercamiento con la juventud, y ahora pongo esa corta experiencia, para poder también conectarla con nuestro Partido Aprista Peruano. Bien, yo les agradezco su atención y quiero leer una frase que he encontrado en el internet, ¿no? Y con esto terminamos, nuevamente agradeciéndoles a ustedes su atención en estos 91 años de la fundación del partido del APRA. Dice, voy a leerlo textualmente, dice, ¿no? Finalmente, leer 90 años de aprismo nos lleva a pensar sobre la agenda pendiente que nos deja Haya de la Torre, doctrinalmente, de su continuidad, de su legado, tanto para los apristas como para los no apristas. Y creo que ese es el mensaje, ¿no? O sea, debemos de llevar un mensaje que tiene que, más que convencer a los propios apristas, es a los no apristas, como lo ha dicho también el profesor Lucio, y ustedes también lo están entendiendo al momento que dicen que tienen que trabajar hacia afuera con los jóvenes, haciendo el partido escuela, tratando de insertarse en la sociedad. Alan García, yo asistí a una reunión y siempre recuerdo que él utilizó en ese entonces una palabra que siempre la llevo grabada. Él hablaba del entrismo que tenemos que hacer todas las personas que estamos inmersos en esta doctrina, ¿no? Y el entrismo significa entrar en la sociedad, entrar en el pensamiento de las personas y entrar, digamos, en todos los quehaceres de la vida política diaria de un distrito, de una provincia, de una nación, ¿no? Yo les agradezco nuevamente su atención y seguramente vamos a tener aprismo para, digamos, otros 91 años más.